En la Cuaresma, ustedes saben que es un tiempo de conversión, de acercarnos más a Dios. Y sin duda que cuando meditamos sobre la conversión podemos meditar sobre muchos temas, pero hay temas que son centrales. Hay muchos temas que son centrales, ¿no? La oración, la confesión, que esos son temas importantes. Pero las virtudes teologales también son un tema importante. Digamos, ¿cuáles son las actitudes nuestras que nos acercan a Dios? Creer en Dios, esperar en Dios y amar a Dios. Hay otras, pero esas tres son las que más nos conectan con Dios. Las otras virtudes son todas importantes. Cuando uno habla de virtud, en el fondo, ¿qué significa la virtud? El hábito de hacer el bien. Pero la virtud es siempre, ¿no? El hábito de hacer el bien en distintos aspectos, ¿no? Hay tres virtudes que nos conectan directamente con Dios, las otras nos ayudan a hacer bien las cosas de Dios, por así decirlo, la justicia, la templanza, o las cosas nuestras, digamos, ¿no? Pero referidas directamente a Dios son estas tres: la fe, la esperanza y la caridad. Hace unos años el Papa Benedicto escribió un texto, un mensaje para la Cuaresma sobre este tema, por eso lo vamos a seguir un poquito. De algún modo, la fe es el comienzo y la caridad es el fin, ¿no? Uno podría decir también de otro modo, la fe es el cimiento de una casa y la caridad es el techo, ¿no? El Papa comienza el texto poniendo una cita de San Juan, que relaciona las dos cosas, al menos implícitamente, pero está, y como texto bíblico nos sirve para iluminar nuestro corazón. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Acá la virtud que está explícita es la fe, ¿no? Hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Pero justamente el Papa después va a decir, creer en el amor de Dios suscita amarlo a Dios. La fe queda incompleta si yo no tengo caridad. Lo va a decir varias veces más adelante, pero es importante descubrir en el camino de la Cuaresma esto, decir, bueno, ¿cómo puedo yo vivir bien la Cuaresma? Creyendo, esperando y amando más y mejor a Dios. La fe, un texto, ¿no? Una frase. La fe que hace tomar conciencia del amor de Dios revelado en el corazón traspasado de Jesús en la cruz, suscita a su vez el amor. Una frase cuaresmal, totalmente cuaresmal, porque habla del corazón traspasado de Cristo en la cruz. El corazón traspasado de Cristo en la cruz. Creer en el corazón de Jesús en la cruz suscita en nuestro propio corazón la caridad, el amor, la respuesta de amor. Sigue diciendo el Papa, la principal actitud característica de los cristianos es precisamente el amor fundado en la fe y plasmado por ella. Porque después va a decir el Papa, hay como una tentación a veces, aunque no lo expresemos, qué sé yo, siempre está la tentación del divorcio, ¿no? Y no me refiero al divorcio conyugal, al divorcio de cualquier cosa. Divorciamos todo, digamos, divorciamos la fe de nuestra vida. Tenemos la tentación, ¿no? Nos pasa, digamos, ¿no? En este ámbito soy católico, apostólico, romano, y en este más o menos, y en este no. ¿No? Nos pasa divorciar esas cosas, o divorciamos, en este caso, la fe de la caridad. Eso es el camino de la Cuaresma también, ¿no? Ver cómo está mi fe, cómo está mi esperanza, cómo está mi caridad, separadamente y unidas, ¿no? Unidas, ¿no? En mi vida, pues yo soy uno solo, entonces yo soy el que creo, espero y amo. El Papa va a decir una cosa que es esencial en la vida cristiana, que es bueno también en el camino de la Cuaresma pensarla. Mi vida cristiana es una respuesta a Dios. Entonces es bueno siempre pensar esto, lo mío es una respuesta. Entonces, cuando no tenga ganas, bueno, perfecto, está todo bárbaro, pero después de eso, punto seguido, no aparte, punto seguido, tengo que decir, pero Dios me llamó. Y entonces tengo que responder a ese Dios que me llamó, ¿no? En todas las cosas, ¿no? Estoy casado hace tanto y ya mi esposo ya no le entran balas, no sé qué. Está bien, pero Dios te llamó. Responderle a Dios después, ¿no? Yo creo que es muy bueno pensar toda nuestra vida como una respuesta a Dios.
La vida cristiana es una respuesta a Dios. ¿Cuál es la primera respuesta a Dios? El Papa dice la fe. La primera respuesta es la fe. El sí de la fe marca el comienzo de una luminosa historia de amistad con el Señor. No podemos entrar en intimidad con Dios sin la fe. Y esta amistad llena toda nuestra existencia y le da pleno sentido. Pero el comienzo, el principio, es la virtud de la fe. ¿En qué consiste la fe? No lo dice el Papa acá, pero lo sabemos por el catecismo. ¿En qué consiste la fe? Aunque no lo vea y no lo entienda, aceptar, eso es creer, aceptar todo lo que Dios ha revelado y la Iglesia nos enseña. ¿No? ¿Y qué es lo que Dios ha revelado? Dios ha revelado, por así decirlo, muchas cosas, pero en dos grupos. Lo que se refiere a Él y lo que se refiere a su plan de salvación. ¿No? Más o menos como para decir, bueno, ¿qué es la fe? Bueno, la fe es un conocimiento de cosas que no veo, es conocer a Dios y su plan de salvación. Entonces, pensar, decir, bueno, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo conozco a Dios? ¿Conozco a Dios? ¿Conozco lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, lo que Dios hace? Cuando dejamos espacio al amor de Dios, dice el Papa, nos hace semejantes a Él. Entonces, cuando creemos en el amor de Dios, y un paso más, le dejamos espacio, nos hace semejantes. Por eso la fe necesariamente, ¿no?, para así decirlo, llama a la caridad. Nos hace partícipes de su misma caridad. Y acá una frase muy bonita, ¿no? La caridad que es la virtud que nos hace amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Jesús nos enseñó. Entonces, acá dice el Papa, amar con Él, en Él y como Él. La fe es conocer la verdad y adherirse a ella. La caridad es caminar en la verdad. Conozco la verdad por la fe, camino en la verdad por la caridad. Con la fe se entra en la amistad con el Señor, la caridad se vive y se cultiva esta amistad. Son muy bonitas las frases, ¿no? La fe nos hace acoger, recibir el mandamiento del Señor, la caridad nos da la dicha de ponerlo en práctica, al mandamiento. Por eso, sin la caridad queda la fe, le falta algo a la fe. La fe es la fe, son dos cosas distintas, pero sin la caridad como que está así como muerta, digamos, ¿no? Está atada. En la fe somos engendrados como hijos de Dios. La caridad nos hace perseverar concretamente en este vínculo y dar el fruto del Espíritu Santo. La fe nos lleva a reconocer los dones que el Dios bueno y generoso nos encomienda. La caridad hace que fructifiquen esos dones. Nunca podemos separar ni oponer la fe y la caridad. Nunca, jamás. Al contrario, se juntan, se unen. Después va a poner justo el Papa, no lo dice explícitamente, pero uno que lo sabe se refiere a esto, ¿no? Habla de subir al monte del encuentro con Dios y bajar. Bueno, es el Evangelio de este domingo, ¿no? La transfiguración, que los apóstoles, 3 de los apóstoles, invitados por Jesús, suben al encuentro con Dios, ¿no? A la transfiguración, digamos, y después bajan. Y en nuestra vida siempre tiene que darse eso, subir al encuentro con Dios, estar con Dios, podríamos decir la fe, ¿no? Alimentar nuestra fe en la oración, bueno, la caridad también en la oración, en el encuentro con Dios, en los sacramentos, en la confesión, en la misa, y después bajar al apostolado, digamos, ¿no? A que mi fe se traduzca en obras con mi familia y en el apostolado que ustedes tienen. Ustedes son un grupo, digamos, apostólico, misionero. Entonces, bueno, en ese apostolado también, ¿no? Y bajar al monte, ¿no? Subir y bajar. Continuamente, subir y bajar. La prioridad corresponde siempre a la relación con Dios. Y de esa relación con Dios sale, de subir al monte, sale que tengamos que bajar, digamos, después. Y acá es importante porque la caridad no es amar a los demás como cualquier ser humano puede amar. No es, términos, filantropía. ¿Vieron que hay movimiento filantrópico? O sea, filantropía significa amor al hombre, digamos, ¿no? O solidaridad. No digo que sean cosas malas, pero digo que no es lo mismo. En la última cena Jesús dijo,
ámense los unos a los otros, si hubiese puesto el punto ahí, uno podría decir, bueno, está hablando de la solidaridad, ámense los unos a los otros. Y bueno, sí, un grupo de personas que se conocen, y bueno, ¿y qué es lo que uno quiere? Que se quieran, porque si no, no funciona nada. En ningún grupo, si no se quieren, no funciona, digamos, ¿no? Bueno, que se quieran. Pero Jesús no se quedó ahí. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice Jesús. Y ahí está la caridad. Eso es la caridad. Amar, como acabamos de decir, ¿no? Con Él, en Él, y para Él, y por Él, y con todo, ¿no? Eso es la caridad. Y es una cosa distinta. Tenemos que darnos cuenta que es distinta, ¿no? Porque no es mi amor al otro, es el amor de Jesús en mí al otro, ¿no? Por eso tengo que estar en gracia, tengo que confesarme. No, sí, yo quiero a los demás y quiero a Dios. Sí, querer a Dios está bien. Pero una cosa es querer a Dios y otra cosa es amarlo sobre todas las cosas. Y amar al prójimo como Jesús. Y amar a los enemigos, eso ya es otra cosa, digamos. Entonces, todo eso entra dentro del paquetito que se llama caridad. Y eso lo tengo cuando recibo la gracia de Dios en el bautismo, en la confesión. Todo se origina en la fe y va hacia la caridad. Algo así, ¿no? El Papa dice, todo parte de la humilde aceptación de la fe, o sea, saber que Dios me ama, pero debe llegar a la verdad de la caridad, o sea, saber amar a Dios y al prójimo. Bueno, esas dos cosas son importantes en el camino de nuestra vida y en el camino de la Cuaresma, y creo que la Virgen, como en todas las cosas, siempre nos lleva de la mano. El mejor ejemplo de fe es ella, y el mejor ejemplo de caridad es ella, ¿no? En la Anunciación pensemos, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta comparar, y ustedes lo saben bien, entonces los misterios del Rosario, la Anunciación. La Virgen escucha, acepta y vive. Eso es la fe, ¿no? He aquí la esclava del Señor. Escucha, acepta y vive. Pero también, por ejemplo, la caridad, el segundo misterio, ¿no? Va a llevarle a Jesús, ¿no? Porque lo más profundo del misterio de la visitación es que lleva a Jesús, no es que fue de visita a ayudar a una enferma, eso es importante, pero, no estaba enferma, estaba embarazada, ¿no? A una mujer que lo necesitaba, sino que le lleva a Jesús. Eso es la caridad, llevar a Jesús, ¿no? Llevar a Jesús con nuestras obras. Bien, Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.